Lo que iba a ser un simple día de entrenamiento para el Mundial se convirtió en algo mucho más profundo. Un rescate inesperado en lo alto del cerro nos cambió. No solo entrenamos cuerpo y mente, ese día también pusimos a prueba nuestro corazón. Te invitamos a vivir con nosotros esta experiencia que nunca olvidaremos. Como parte de nuestro entrenamiento para el Mundial de Carreras de Aventura, nos dirigimos a San Pablo, un lugar donde solemos realizar rutas de trekking y practicar kayak. Este tipo de entrenamiento es nuestra rutina, la base de nuestra preparación. Pero lo que no sabíamos es que este día sería diferente. Nos encontramos en el majestuoso Cerro Colbiche, un lugar cargado de historia y rodeado de los paisajes impresionantes de San Pablo, Ecuador. Este cerro, aunque no es de gran altura, nos regala una experiencia única de senderismo, donde cada paso nos permite conectarse con la naturaleza y descubrir la esencia de los Andes desde la cima. Podemos disfrutar de vistas panorámicas que revelan la belleza del lago San Pablo y de los valles verdes que rodean esta región. Aquí, en el corazón de los Andes, la tradición y la naturaleza se entrelazan. Como en muchas montañas de estas tierras, existe una rica tradición oral. Aunque el Cerro Colbiche no posee una leyenda propia conocida, las montañas andinas están llenas de relatos místicos. Al igual que la leyenda de Uritorco y Calabalumba, en la que dos jóvenes enamorados se transformaron en el cerro y el río al intentar escapar de un hechicero, las comunidades indígenas ven en cada montaña y cuerpo de agua un símbolo de lo sagrado, algo que trasciende el tiempo y la realidad. A poca distancia se eleva el imponente volcán Imbabura, conocido cariñosamente como Taita Imbabura o Padre Imbabura. Esta montaña, sagrada para las comunidades de la zona, es un guardián espiritual de los valles y pueblos que lo rodean. Su presencia nos recuerda la grandeza de los Andes y la profunda conexión de los pueblos con sus montañas. Así que, al recorrer el Cerro Colbiche y explorar sus alrededores, no solo estamos caminando por la tierra. Estamos entrando en contacto con las historias, las creencias y la belleza que dan forma a la identidad de estas comunidades. Aquí, cada paso es una invitación a descubrir los misterios de los Andes y a sentir la magia que envuelve estos paisajes. Finalmente, después de una intensa subida, llegamos a la cima del Cerro Colbiche. Cada paso, cada esfuerzo, ha valido la pena al contemplar esta vista. Desde aquí, la laguna se despliega ante nosotros como un espejo de calma, rodeado de las majestuosas montañas que la cuidan y la embellecen. Sentimos cómo el cansancio se disipa y es reemplazado por una profunda paz. Dejamos que el viento nos envuelva y nos damos cuenta de que momentos como este, en la cima, nos recuerdan por qué amamos la aventura y el esfuerzo que conlleva. Este es el verdadero premio, una vista que solo se alcanza con determinación. Al llegar a la cima, nos encontramos con algo inesperado. Una señora nos dijo que un perrito estaba atrapado en un hueco en la montaña y que otro perro intentaba alertar a la gente, como pidiendo ayuda. En ese momento, nuestro enfoque cambió por completo. Nos dirigimos al lugar junto con algunos habitantes de la zona y empezamos a buscar. No teníamos herramientas adecuadas, pero cada persona que estaba allí soluciones hizo lo posible por ayudar. Palitos, manos y fuerza.
Nos ayudamos unos a otros, y eso nos dio valor y motivación para seguir adelante con el rescate. Decidimos quedarnos y dedicar nuestro tiempo y esfuerzo a salvar al perrito atrapado. Sabíamos que esto significaba desviarnos de nuestro plan original de entrenamiento, pero también que no podíamos dejarlo allí sin hacer nada. Así que nos preparamos mentalmente para un desafío, completamente diferente al que habíamos venido a enfrentar. La primera prueba fue el tiempo. Cada minuto que pasaba, el perrito estaba más desesperado y nosotros más preocupados. Intentamos cavar con palitos, con nuestras manos, buscando una forma de liberarlo, pero era una tarea difícil. Cada momento parecía eterno y sabíamos que pronto necesitaríamos ayuda profesional. Decidimos organizar el rescate en 2 partes. Mientras algunos seguían cavando y manteniendo al perrito tranquilo, otros comenzaron a coordinar una llamada a los bomberos para que vinieran con el equipo adecuado. Nos dividimos las tareas y no perdimos la esperanza. Estábamos decididos a que saldría de ese hueco. La situación se tornó crítica cuando el frío comenzó a apretar y el perrito aún estaba atrapado. La noche se acercaba y nos dimos cuenta de que sin las herramientas adecuadas no lograríamos sacarlo. Cuando llegaron los bomberos, sentimos alivio, pero también preocupación, ya que parecía que el perrito tenía la cabeza atascada, en una posición complicada. Finalmente, tras horas de esfuerzo y con la ayuda de los bomberos, logramos liberar al perrito. Fue una sensación indescriptible, como si todo el cansancio y la preocupación se desvanecieron. Nos abrazamos, aliviados y agradecidos por haber estado allí, en el momento adecuado y haber ayudado a salvar una vida. Aunque nuestro día de entrenamiento se transformó en una misión de rescate, sentimos que fue una experiencia aún más enriquecedora. Aprendimos algo invaluable, que la verdadera fortaleza no solo está en el cuerpo, sino también en el corazón y en la capacidad de adaptarse para ayudar. Hay momentos en la vida en los que todo se detiene, y solo quedamos nosotros, la inmensidad de las montañas y el susurro del viento. Desde aquí, con el Cayambe imponente en el horizonte, entendemos que cada paso, cada subida, es un recordatorio de nuestra pequeña pero poderosa existencia en este vasto mundo. Si te inspiran las aventuras y quieres explorar más de estos paisajes, acompáñanos en este viaje. Suscríbete, comparte nuestro canal y sé parte de cada cima alcanzada y cada historia viviente. Bajamos el cerro en la noche, con mucho frío y la oscuridad envolviéndonos. Por suerte, teníamos linternas que nos ayudaron a avanzar con cuidado, aunque no estábamos preparados para una caminata nocturna. Al final, el esfuerzo había valido la pena. Ya en San Pablo, encontramos un refugio para pasar la noche y descansar después de un día lleno de emociones.
Al día siguiente, completamos nuestro entrenamiento en el lago San Pablo. Mientras navegábamos los 10 kilómetros alrededor del lago, reflexionamos sobre la experiencia del día anterior. Ahora nos sentimos más fuertes, no solo esencialmente, sino también emocionalmente. Este rescate nos dio una nueva perspectiva sobre lo que significa verdaderamente prepararse para una competencia. Este día nos enseñó que, aunque entrenemos para superar límites físicos, a veces la verdadera aventura está en los momentos inesperados que tocan el corazón. Nos fuimos de San Pablo con una lección profunda. No siempre podemos elegir nuestros desafíos, pero sí la actitud con la que los enfrentamos. Y a veces ayudar a alguien es el mayor logro de todos. Hay momentos en los que la vida nos recuerda que estamos aquí para algo más que cumplir con nuestros planes. A veces, la verdadera fuerza está en detenerse, en ayudar y en conectar. Porque al final, lo que llevamos en el corazón es lo que nos define. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Cada vista, cada cima y cada historia es un paso más en nuestro viaje, y tenerte aquí significa mucho para nosotros. Si te ha inspirado este recorrido, te invitamos a apoyar nuestro canal siguiéndonos y compartiendo con otros aventureros juntos. Podemos llevar esta pasión por las montañas y la naturaleza más lejos. Nos vemos en la próxima cima.